Hay 2 licitaciones en curso para construir jardines de infantes, centros CAIF y centros SINAU por vía participación público-privada. Se dice que en las gateras hay una tercera para construir liceos. La modalidad implica que el privado gestiona el centro educativo hasta por 35 años y el Estado paga por ello un canon. El privado se encarga de la limpieza al uso del local en horario extraescolar. Martín Sanguinetti detalla cómo funcionarán las PPP en la educación y al combinarla con la idea de voucher y ley de mecenazgo afirma que estamos frente a una nueva oleada privatizadora de características diferentes a la vivida en la década de los 90. Martín es economista, integra la cooperativa Comuna y es un colaborador asiduo de Sur. Lo que se llama la PPP o la participación público-privada, para no nombrar siglas, es una herramienta más que se enmarca en una oleada de nuevas herramientas de uso del Estado, digamos, para garantizar renta de capital privado. En este caso vamos a ahondar en cómo esta herramienta se canaliza para el uso en la educación. Para la educación es un buen ejemplo para mostrar a qué se refiere con esta nueva oleada privatizadora o el uso del Estado, porque si uno ve lo que pasó en la primera era el neoliberal, que se puede marcar capaz que en profundidad de los años 80 en adelante, pero que viene de antes. Es una oleada privatizadora que de alguna manera venía por quedarse con las empresas públicas básicamente, y la privatización se centró en eso, y en lo que se hace a los servicios tuvo una fuerte impronta en lo que fueron la seguridad social, ¿no? La privatización en lo que son las AFAP, donde esto es mundial, pero América Latina claramente es un experimento muy fuerte. O sea, en América Latina se da fuerte esta oleada, que arranca en las dictaduras, pero que se profundiza en los 90. Y capaz que si uno ve lo que pasó, por ejemplo, con los sistemas educativos, o sea, esto hay matices, en algunos países obviamente no fue tan lineal, pero por ejemplo los sistemas educativos, capaz que esta oleada privatizadora fue más por ejemplo, por cambios y reformas en los planes educativos, o sea, reorientaciones de los planes educativos, y no tanto por la privatización pura y dura, sobre todo en Uruguay, ¿no? Si uno ve las reformas de Rama, los movimientos estudiantiles de los 90 luchaban contra las reformas neoliberales, pero Rama tenía una impronta bastante estatista, o sea, sobre la educación, y no proponía vender la educación o pensar la educación como un negocio. Y incluso las élites locales o lo que sería la actividad más empresarial de la educación local, también, o sea, con lo que habían conseguido en los años 40, con la Constitución de 42, que era las exoneraciones fiscales, hay una reinterpretación de fines de los 80 que le da más beneficios porque dejan de aportar como aportes patronales a la seguridad social, pero ya con eso, o sea, con las exoneraciones fiscales, como que estaba bastante quieto, digamos, la oleada privatizadora. En los últimos tiempos hay una oleada mundial que en Uruguay se ve fuerte como país excepcional de América Latina por la impronta estatista de la educación, que en otros lugares no. Entonces en Uruguay se ve claro, donde ya ahora sí la educación es un objeto o sea, es un lugar donde avanza la privatización y la mercantilización, ahora sí, haciendo instrumentos en el Estado para garantizar renta y capital. Estos instrumentos son variados. En Uruguay hoy conocemos, o sea, están funcionando algunos de ellos, por ejemplo, lo que es la ley de mecenazgo, que se dio con la reforma tributaria en el año 2007, que permite que empresas privadas puedan donar a instituciones educativas dinero. A cambio de eso el Estado les da un papel de exoneraciones fiscales, donde el Estado termina siendo el principal accionista, porque a cada 100 pesos que dona, más o menos el Estado se hace cargo de 83 pesos, o sea, es el principal accionista de una institución que en realidad es privada. O sea, a pesar de que da oferta pública, de alguna manera el Estado interviene, o sea, financia a instituciones privadas. Eso es de la reforma tributaria del 2007, pero se profundiza en el año 2013 con una normativa que permite que los receptores de esas donaciones sean instituciones privadas. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo
que está más que está lo discursivo, pero que no existe, por ejemplo, pueden ser los vouchers, ¿no? Es un sistema que otros países de América Latina lo han incorporado y está en el discurso político. De hecho, Tabaré Vázquez lo dijo en su campaña y después se les dijo, que ahí sí sería el Estado dándole un papel a la familia, a los hogares, donde los hogares pueden decidir si ir a un lugar u otro. Son ese tipo de instrumentos, lo que hacen es, de alguna manera, privatizar o mercantilizar la educación. Y las PPP se enmarcan, es una herramienta más que se enmarca en esta habilidad privatizadora, donde se focaliza, por lo menos por ahora, porque la ley no lo permite, lo dice explícitamente, no privatiza el servicio educativo, es decir, pero sí se puede privatizar todo lo que es la infraestructura y todos los servicios conexos a la educación. O sea, es una herramienta que permite al Estado asociarse con un privado, donde el privado se va a hacer cargo de la construcción y de todo lo que es el funcionamiento que va desde la compra de marcadores hasta el servicio de limpieza y la construcción de las instituciones, y son paquetes muy grandes, ¿no? O sea, no es que cada lote de licitación involucra, es de gran impacto, ¿no? Involucra, no sé, 40, 50 instituciones que se hacen con un mismo diseño, y bueno, una empresa ganadora construye todo eso y se hace cargo de todo el funcionamiento por 21 años, pero que se puede extender hasta 35 años. O sea, sería como una privatización de largo plazo, donde no solo es la privatización, sino que tiene alguna sutileza que está capaz que ahondando en el largo de la entrevista. Pero es eso, o sea, está bueno pensar esta modalidad, esta herramienta como una aliada privatizadora. Ahora, hace poco, se presentó los sindicatos de la educación, FENAPES con la FUM, y presentaron una investigación que se enmarca en una campaña internacional de la Internacional de Educación contra la privatización de la educación, donde Uruguay es un caso de estudio. Y bueno, ese estudio propone un marco teórico que está bueno para pensar en los avances privatizadores, y ellos proponen como dos mundos. O sea, Berge, que es uno de los que hace la investigación, propone como dos modelos para pensar la privatización. Una privatización que le llama exógena y otra endógena. Dice, bueno, la privatización es exógena, es esto, o sea, es cuando el privado se hace cargo de la educación, ¿no? Estos tipos de instrumentos como exoneraciones, es cuando el Estado financia la oferta o subsidia la demanda directamente con privados. Y la endógena es cuando se dan transformaciones a la interna de los sistemas educativos, porque lo que está de fondo es esta idea de que el privado o las empresas privadas lo hacen mejor, lo gestionan mejor, por tanto, el rol del Estado es tratar de parecerse a los tipos de gestiones del mundo empresarial, y entonces hay cambios endógenos, por ejemplo, hay reformas en las carreras docentes donde se remunera por productividad, porque se supone que eso incentiva mejor al funcionario, cambios en los programas educativos que apunten más a esta idea de gestión y del mundo empresarial, y no tanto, ahí hay una tensión con el mismo Mujica, por ejemplo, tenía ese discurso de que la educación se tenía que transformar en el mundo del trabajo y de alguna manera despreciaba el mundo de las ciencias sociales, ¿no? Ese tipo de reformas y de cambios endógenos que hacen a la privatización. En este caso, las PPP se enmarcan en lo que sería una privatización exógena, pero también va acompañado de una ingeniería endógena, ¿no? O sea, van a tener que haber cambios, o sea, de hecho ya hay cambios que tengan que acompañar, porque de hecho las PPP tienen un modelo de gestión muy distinto, porque hay un privado metido ahí gestionando un centro educativo que va a convivir con los docentes y la dirección. Y todo lo demás va a estar privatizado y va a estar gestionado por el privado. Entonces, la PPP es una herramienta que a priori es una privatización, porque es darle a un privado la construcción y la gestión, pero al mismo tiempo también va a permear lo que es los sistemas educativos. Lo que tiene de particular la PPP, me parece que cómo puede afectar el sistema educativo, y es que, bueno, no es solo la construcción en sí mismo. Primero, por ejemplo, en el caso de secundaria, es un diseño, que se incorporó un segundo diseño a pedido a demanda porque la realidad del liceo es que no es igual en todo el territorio, ¿no? Entonces, cuando la inversión es pública, por lo general hay un modelo constructivo, pero ese modelo constructivo puede moldearse. Acá,
es una empresa que gana una licitación y que va a construir un lote del liceo. Por tanto, el diseño lo hace la ANEP, porque hay modelos de PPP que podrían hacerlo el privado, pero en este caso lo hace la ANEP. Los terrenos lo consigue la ANEP, también eso es parte de cómo fueron las negociaciones con los privados. Los privados no estaban de acuerdo en conseguir los terrenos, no estaban de acuerdo en hacerse cargo del diseño, y por tanto la ANEP se hizo cargo de eso y es como un modelo constructivo y eso se aplica, ¿no? Acá el liceo va a haber dos, pero no necesariamente se va a adaptar a todas las realidades. Entonces eso por un lado, ¿no? O sea, es un gran lote con un modelo constructivo. Es un modelo constructivo, el tipo de construcción no se conoce, no hay experiencia, que es el steel framing. O sea, no hay experiencias de construcción, por lo menos en Uruguay, para uso tan masivo. Es de muy rápida construcción, o sea, es un impacto muy grande. Está previsto que en 2 años esté funcionando el liceo. Y capaz que lo más sutil es lo otro, o sea, ¿qué pasa después de construido? Que ahí es, en realidad, por lo que dure la concesión, que son 21 años extensible a 35, conceptualmente la ANEP no es dueña del liceo, sino que se le paga por el uso. Entonces, ahí la ANEP se le paga por el uso, que ahí lo que está pagando es como el canon de la construcción, y se le paga también por todos los servicios, o sea, ¿no? que le brindan. Y ahí está estipulado los pliegos cuál va a ser el horario de uso, ¿no? O sea, por ejemplo, el pliego que conocemos, que es el primer pliego, que fue el que estudiamos en profundidad, para los jardines de infantes, bueno, se utiliza desde el 20 de febrero, que es cuando las maestras se empiezan a trabajar, hasta el 15 de diciembre, no me acuerdo exacto, pero el 15 de diciembre de 7:30 de la mañana a 17:30, que solo abarca 2 turnos pensando en un margen de tiempo para que la gente se vaya de los centros. Es decir, lo que se le paga por el servicio de uso de ese periodo de tiempo. Lo que sucede después de hora cae en un lugar medio raro que es de uso mixto, donde el privado puede ahí hacer uso del lugar, puede hacer lo que quiera, puede alquilarlo, puede poner una academia de no sé, matemática, de baile, de lo que fuese, y el contratante puede hacer uso de ese lugar, pero tiene una serie de trabas burocráticas donde, bueno, para usarlo tiene que tener una antelación de 15 días, ir a una comisión, donde ahí lo que va a jugar es la simetría de poder que pueda tener el privado sobre la posibilidad de hacer uso mixto de ese lugar. ¿Por qué usar PPP? ¿No? O sea, uno de los argumentos que hay es, bueno, no hay plata, ¿no? No hay plata, hay un problema, bueno, no se puede usar ahora, capaz contamos un poco cuáles son las trabas, porque esto está bueno porque los críticos que han estudiado bastante el tema de las PPP, uno ve, o sea, lo que ha pasado en otros lugares del mundo y es igual acá, ¿no? O sea, por ejemplo, las PPP surgieron en Inglaterra en la década de los 80 con Margaret Thatcher. Uno de los argumentos que tenía Margaret Thatcher para impulsar este tipo de modelo era hay una restricción legal que no le permite a Inglaterra endeudarse para hacer infraestructura liceal o bueno, escolar, porque más de un 3% del PBI no se puede endeudar. Entonces necesitamos hacer, no sé, tantas escuelas y no es posible hacerlo por esa traba legal. Ese argumento de las trabas legales se repite en todos los países. O sea, por lo general todos los países tienen una traba legal que no les permite hacer inversiones. En Uruguay funciona una traba legal específica que ahora vamos a ahondar. Pero ahí lo que pasa es, lo que dicen es, bueno, entonces, si nos asociamos con un privado, el privado hace toda esa inversión y yo lo que hago es pagarle un canon, digamos, por el uso. Eso es lo que paga. O sea, en realidad el desembolso lo hace un privado. La PPP surge en los 80, pero a nivel mundial es muy reciente, ¿no? A partir del año 2005, por ahí, hay como una tendencia mundial a este tipo de herramientas. ¿Por qué? Bueno, es utilizado por o sea, es una recomendación de los organismos multilaterales a los países. De alguna manera los extorsionan para que usen estas herramientas. Una de las extorsiones que hacen es porque le consigue la línea de crédito. O sea, es decir, los privados casi no hacen nada, porque la línea de crédito lo consiguen los gobiernos vía línea de crédito de los organismos multilaterales, y los organismos multilaterales presionan a los gobiernos para que hagan eso, o sea, para que hagan las PPP. Ahí lo que dice, por ejemplo, Hall, que es uno de los académicos más importantes que viene estudiando la PPP y los impactos que tiene
sobre las inversiones y los costos que tienen las PPP en relación a las inversiones públicas tradicionales. Él dice, bueno, esta nueva oleada obedece también a la financiarización brutal que hay. Hay una cantidad de recursos en el sistema financiero que no son colocables, asociado a las crisis internacionales, a la crisis de los países centrales y asociado también a la primera oleada privatizadora, porque las AFAP suelen, o sea, antes esos seguros de pensión están sentados arriba con una cantidad de dinero que no se sabe qué hacer con ellos, y las aseguradoras también tienen grandes flujos de dinero, y bueno, utilizar a los estados para captar renta y hacer mover ese dinero es una solución. Y las PPP son una gran herramienta, porque le permite a un privado durante muchísimo tiempo, 35 años, tener una renta a tasas de interés bastante elevadas, que el sistema financiero no lo da, y con una seguridad casi, o sea, por lo general los estados pagan. Entonces, ahí hay una beta financiera, digamos. Y los organismos multilaterales presionan a los gobiernos para que eso eso está bueno, porque en el mapa internacional de cómo funcionan las PPP, está bueno la lectura que hace Holt, bueno, cómo funciona el Banco Mundial con sus bancos regionales, o sea, en este caso el BID, pero también en el África y en el Asia. Y cómo eso funciona en los gobiernos locales. Y si uno ve la cronología de la PPP en Uruguay, es de libro, ¿no? O sea, empiezan a aparecer agencias a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas de los países que son por lo general expertos que vienen del sector privado, una cabeza empresarial, que son contratados por los organismos multilaterales. Esa agencia empiezan a preparar a los ministerios de Economía, que terminan haciendo las leyes adecuadas a los países para promocionar, y además toda una ingeniería de marketing asociada a las PPP. Eso es bien importante porque lo que está de fondo, lo que juega ahí es, bueno, vamos a construir 160 liceos, 180 liceos, que más o menos ese es el margen que se maneja, y eso va a tener un gran impacto. Y la discusión social sobre la pertinencia de hacer esta herramienta o no se discute, ¿no? De hecho, lo que pasa empíricamente en el mundo es que las PPP suelen ser bastante más costosas que la inversión tradicional. Además hay una cantidad de otros problemas. Por ejemplo, la inversión tradicional tiene la posibilidad de adaptar al medio de la inversión. Una vez construida, se transforma en un bien público, ¿no? O sea, un liceo puede ser utilizado por la comunidad de diversas maneras. Yo hace un tiempo fui a Nueva Palmira, que Nueva Palmira hace años que está luchando por tener su liceo. La PAL del liceo consiguió un terreno, porque el problema era el terreno. Ahora que consiguió el terreno, le van a hacer el liceo vía PPP. Y bueno, ahí lo decía, bueno, pero nosotros tenemos la fiesta de la primavera, ¿no? O sea, y todo este mobiliario lo consiguió la PAL, ¿no? Todas las pizarras, no sé, porque el consejo no le... Entonces la PAL se... Entonces, bueno, todo ese bien común se pierde, ¿no? Las PPP, para régimen privado, el privado controla el uso del tiempo luego de lo que serían las clases y el año lectivo. Y tal, pasa a ser un bien privado, o sea, se mercantiliza el uso del lugar. Pero además, sacando todo eso, son más caras. Son más caras que la inversión tradicional. En promedio da más o menos un 25% más cara que la inversión tradicional. Y el argumento es que no hay dinero para hacerlo, ¿no? Ese es como el argumento que hay. En realidad lo que se hace es, se consigue línea de crédito y se endeuda en el largo plazo. Y eso también es un problema, por ejemplo, para las luchas presupuestarias. Porque es muy probable que en el mediano plazo, por ejemplo, se alcance el 6% para la educación, porque por 21 años vamos a estar pagando un canon de un lugar que sería de la ANEP, en el caso de haberlo construido, que solo tendría que haber hecho la inversión, digamos, y pagarla. Pero acá se sobrepaga la inversión y además se paga todo el funcionamiento. Eso va a encarecer el sistema educativo y mucha renta, y además el privado no lo hace gratis, no capta renta por eso. Eso lo hace más costoso. Y entonces posiblemente tenga impacto en el presupuesto. Posiblemente se alcance el 6% de hecho para la educación, pero por este tipo de herramientas. Y bueno, y lo que ha pasado, la experiencia de los países que han empezado con PPP, por ejemplo, en los países, en la crisis, cuando se da la crisis, en el año 2008, en los países centrales, muchos países ya habían utilizado estas herramientas, y lo que le pasó fue que los países que siguieron esta receta y fueron más intensos en el uso de PPP fueron los que tuvieron mayores problemas para el pago de deuda y los que tuvieron default, ¿no? Por ejemplo, Portugal, Grecia.
son países que invirtieron, hicieron muchísimas obras, no solo en educación, y quedaron muy endeudadas con un tipo de contrato que si no, o sea, es imposible no pagarlo. Por tanto, cuando el país se declara en default, tiene imposibilidades de pago, pero a este tipo de herramientas sí que pagarlo, entonces genera una cantidad de condiciones y problemas asociados a este tipo de herramientas. De hecho, si uno ve los pliegos de esta licitación y ve, hay un apartado que es la experiencia internacional, los mismísimos pliegos no son contundentes. Los casos que ponen sobre el uso de la PPP en educación no pueden concluir que son buenas, porque los casos que ponen, que solo eligen además algunos casos, en todos tuvieron problemas. Porque el privado, o sea, ese mito que el privado gestiona mejor y lo hace mejor, en la práctica se ve que no es así. El privado suele ser privado muy poderoso, con mucha asimetría de información, que termina generando diversos problemas. De hecho, generan sobrecosto o problemas donde ni siquiera se pudo terminar de construir todos los lotes licitados. Eso genera unos problemas, unos sobrecostos asociados mucho mayores que la inversión tradicional, porque lo que está de argumento es, bueno, el privado lo hace mejor, lo gestiona mejor, el público es muy costoso, ¿no? Y en los hechos no funciona así, sino que funciona todo lo contrario. De hecho, hay una frase muy linda de los pliegos que dice algo así como que esto está explícito, está buena la frase, la tengo, si quieren la podemos buscar. El privado, es necesario darle la construcción a los privados porque los privados suelen tener gran expertise en construcción, mientras que los públicos no. Y los públicos son muy buenos regulando. En realidad esa frase no tiene ningún sustento empírico, es todo lo contrario. O sea, de hecho el Estado uruguayo, por ejemplo, hace liceos, existe como Estado, o escuelas, y justamente lo que suele hacer mal es controlar a transnacionales poderosas, ¿no? que suelen tener una simetría de información muy importante y por lo general no funciona así. La empiria muestra lo contrario. Por lo general se hace este tipo de modelo, o sea, eso varía por países, pero por lo general en Uruguay está esto del uso mixto, ¿no? En otros lugares está bueno el libro de Holl. Holl hace una publicación en la Internacional de los Servicios Públicos sobre las PPP y pone algunos recuadros, algunos ejemplos, y hay uno que es sobre las PPP en Egipto. Y pone un ejemplo que es, por lo menos a mí me alarmó, fue, bueno, en Egipto, en un momento en una escuela de PPP, en un barrio que estaba complicado, con unas revueltas sociales que había, a las 5 de la tarde sacaron a los gurises para afuera, porque el liceo cerraba, la escuela cerraba, y bueno, y hubo, los gurises tuvieron desaparecido unos días por la trifulca que había afuera. Digo, ese es un ejemplo extremo de, bueno, el privado gestiona ese lugar hasta las 5 de la tarde después. Y eso depende de cada país. En Uruguay está esto del uso mixto, donde el uso mixto, la sensación que me da a mí, por lo menos, es que es de difícil implementación. O sea, y ahí está eso, o sea, hay como, van a convivir dentro de los centros educativos, hay un gestor de estas empresas privadas con lo que sería la dirección del liceo, y esos son los que de alguna manera van a determinar, por ejemplo, el pago del canon depende de los indicadores, o sea, es decir, el privado tiene que limpiar, hacer limpieza rutinaria, ¿no? Una cantidad, tener las pizarras, ¿no? Traer los bolígrafos, tantos por semana. Entonces, si él lo cumple, se le paga el 100% del canon. Entonces, esa comisión va a gestionar eso. Va a gestionar el uso mixto. Y otra cosa que va a gestionar es, las roturas de los lugares, ¿no? O sea, si las cosas se rompen, hay cosas que van a recaer en la ANEP. O sea, esa comisión va a decir, sí, lo rompí yo, o sí se rompió. O, bueno, se rompió por el uso, como una especie de garantía. Cuando mete una garantía, es, bueno, se rompió porque estaba mal hecho. Ese es un lugar muy complicado, ¿no? ¿Cuándo se rompe por el uso? ¿Cuándo no? Entonces, ahí también hay una asimetría. Entonces, el poder que pueda tener un gestor en cada centro es muy importante. Y lo otro que te determina una cantidad de problemas de las políticas educativas, porque uno está
haciendo un pliego hoy que va a durar 21 años, se va a extender posiblemente 35 y va a estar determinado el uso del lugar. Entonces, si mañana, yo qué sé, el liceo de tal precisa un turno más o precisa usar el nocturno, ahí hay una renegociación del contrato. Y ahí es uno de los problemas también que trae Hall como evidencia internacional. También está bueno que cuando se reestructuran los contratos, por lo general el público pierde. Es decir, bueno, ahora hay una demanda educativa que cambió hace 21 años. Cambió la demanda educativa y por tanto hay que recontratar, hay que reformular el contrato. Bueno, ahí el privado por lo general gana. Y eso también genera sobrecostos. Eso no está incluido en el contrato original. Y, por ejemplo, claro, en los liceos es menos importante, pero en las escuelas las comisiones de fomento cumplen un rol, o las comisiones de apoyo cumplen un rol, incluso que si algún día se cuantificara económicamente, veríamos que se invierte socialmente mucho más en educación por eso. ¿Qué pasa con las comisiones de fomento, las comisiones de apoyo en los pliegos, o la participación de los padres y la comunidad? ¿Eso está establecido o en los pliegos solo hay privado y Estado? Claro, en los pliegos no hay nada de eso. En los pliegos no hay nada de eso. O sea, el rol que va a cumplir la ZAPAL, la Comisión de Fomento de Escuelas, está totalmente ignorado. Está totalmente ignorado el rol del sindicato, que también es no solo del sindicato de FENAPES, sino también las PPP generan un debilitamiento sindical en las otras ramas de la educación. De hecho, posiblemente el impacto que tienen van a debilitar aún más los sindicatos asociados a las tareas no docentes, ¿no? Porque van a desaparecer. O sea, de hecho, los trabajadores de limpieza ya no van a ser trabajadores de la educación, van a ser de FUESI, ¿no? de donde le corresponde a su sindicato. Por tanto, en los pliegos no está pensado las organizaciones sociales. Sí está previsto qué pasa en caso de huelga o de ocupación del lugar. Eso sí está previsto en los pliegos. Que está ahí lo que se prevé, bueno, obviamente el derecho a huelga ampara la ocupación, por tanto tiene que estar contemplado, y lo que se hace es como una especie de, bueno, ¿en qué está implicado el privado en caso de ocupación? ¿No? Y ahí está, me parece que la tensión es, bueno, si alguien un día se ocupa un liceo, el Estado le tiene que pagar al privado, por tanto genera una tensión ahí de, bueno, no se está usando y se está pagando, ¿no? Una cosa media así, que digo, pero no sé qué va a pasar con eso en concreto. Pero eso que vos decís es bien importante. De hecho, la ayuda social, obviamente, a nivel de escuela y a nivel de liceo, lo que vos decís es bien importante. Y una de las cosas que faltaba en Palmira era eso. Nosotros hicimos con mucho mobiliario, es nuestro, en realidad, es la PALI. ¿Qué va a pasar con eso? Y bueno, en realidad, esto está pensado para que un docente no tenga que llevar ni un marcador, ¿no? Por tanto, ahí, o sea, no sé cuál sería, que debería mutar el rol de las organizaciones sociales, digamos, asociadas a la institución educativa. Lo que de todas maneras parece ser claro es que hay cada vez menos espacio para la gestión común, por ejemplo, de el mantenimiento de la escuela, aquello que sí es una tradición en la educación pública en Uruguay, ¿no? Claro, no solo eso, sino que además eso, se limita el uso público del lugar. Eso es lo más fuerte, capaz. Eso, por ejemplo, en Palmira también, pongo el caso de Palmira porque es donde más se dio el intercambio. Y ellos decían, bueno, nosotros festejamos la fiesta de la primavera. Y para hacer la fiesta de la primavera, no solo precisamos el lugar el día de la fiesta, porque los padres nos juntamos 2 meses antes. Entonces, bueno, ese lugar como lugar público, ya sea porque funcione como lugar público o como potencial lugar público, porque hay veces que no funciona, pero potencialmente podría funcionar, está totalmente limitado, porque está asociado a esta idea de uso mixto con unos controles burocráticos importantes. Y además cuando el privado, este es otro tema, las PPP suelen ubicarse, esto está explícito en los pliegos. Las PPP, o sea, los liceos que se construyen por esta vía, suelen ubicarse en lugares altamente poblados, ¿no? Entonces, ahí van a ver una especie de discriminación, o sea, van a ver en las zonas altamente pobladas, van a ver este tipo de liceo y las otras no, porque ¿qué pasa? Ahí está el negocio, ahí. Entonces ahí la duda que genera es, bueno, ¿qué pasa cuando el privado empieza a hacer negocio? ¿Qué pasa con este tema del uso mixto? ¿No? O sea, el privado empieza a arrendar el lugar o utilizarlo como para otras cosas.
El uso mixto posiblemente esté complicado, porque depende de una comisión con una simetría ahí bastante complicada, y además la forma burocrática de acceder al lugar me parece que limita a priori la posibilidad de usarlo. Capaz que algunos eventos concretos, muy institucionalizados, como el caso de la fiesta de la primavera, capaz que sí. Ahora, cuando vos querés hacer un evento extra o utilizar el liceo como un bien público, posiblemente no pueda usarse. Este método constructivo, se utiliza este método porque es más barato, y es más barato en mano de obra también. De hecho, suelen laudar, tiene la mayoría de la construcción está asociada a la metalúrgica, el laudo a través del laudo de la burra y no del Zunca, son bastante más baratos. Es menos intensiva que el trabajo, obviamente, que la construcción tradicional, eso genera mucho menos impacto. Digo porque también eso suele haber como un discurso bastante sencillo, bueno, pero esto genera trabajo. Bueno, genera más o menos. Genera trabajo en comparación a que no hay nada. En comparación a la inversión tradicional, no. La inversión tradicional es mucho más intensiva en trabajo y además paga mejores salarios. Imagínense este ejercicio. Soy un empresario y yo puedo pagar mis impuestos y ahí el Estado recauda y bueno, el Estado vía mediación de pujas hace determinados gastos. En este caso, hace gasto en educación. Esta idea de... Entonces, yo empresario puedo confiar en el Estado que va a hacer un gasto público social que a mí me va a servir, o puedo decir, no, mirá, en vez de pagarte el impuesto, yo hago mi propia política, o sea, yo preciso trabajadores subordinados para que entren a mi empresa y trabajen o aprendan lo que yo preciso. Entonces, en vez de pagar el impuesto, directamente hago una escuela, a un liceo, y formo a mis trabajadores. Esto que es una caricatura, es el discurso que hay a través de estos liceos. O sea, de hecho, el discurso es... te enseño para el trabajo, ¿no? El trabajo... y bueno, eso es lo que hace, este modelo es eso. O sea, en vez de pagar el impuesto, el Estado le dice, no, mira, quédate con esa plata y hace un liceo tuyo, privado. Vos lo gestionás, seleccionás a las personas que querés que ingresen, haces tu propio modelo educativo, con tu propia pedagogía. Yo no intervengo, es privado. Y eso es el impulso de jubilar. Lo que ha pasado es, por ejemplo, Bordaberry se retira de la política diciendo que se iba a dedicar a la gestión de este tipo de emprendimientos. Y bueno, y ahora Talvi, que es un integrante de Ceres, que está haciendo una campaña para hacer, creo que algo así como 136 liceos con esta modalidad. Y el discurso es, no hay que hacerlo bajo la órbita de la ANEP, hay que hacerlo bajo... Claro, 136 es muy difícil que una sociedad civil, como en este caso sería la ONG que gestiona el impulso, lo pueda llevar a cabo. Entonces está pensando en utilizar instrumentos estatales o gubernamentales. Y ahí dice, bueno, la ANEP no, porque es muy ineficiente, ¿no? En la estructura. Y está, lo que salió a decir a la prensa que lo va a hacer vía órbita Plan Ceibal, que es otra forma también de privatizar la educación. El Plan Ceibal es una forma también de privatización, de hecho está incluida en el presupuesto educativo, pero está por fuera de las instituciones educativas. Y bueno, 136 liceos ya es de gran impacto, ¿no? Ronda más o menos, si uno agarra el modelo de jubilar y lo extrapola que todos van a ser iguales a ese, más o menos abarca el 38% de la matrícula actual. O sea, es un impacto brutal. Y desde el punto de vista de la tributación tiene un impacto muy fuerte porque es algo así como el 26% de lo que recauda el IRAE, lo que dejaría de recaudar por esta modalidad. Por tanto, ahí ya no es simbólico, ¿no? Estamos hablando de un gran impacto. ¿Y no hay topes a la exoneración vía mecenado? Se supone que sí, pero es algo que no está del todo claro, ¿no? Es bastante oscuro la forma en que el Ejecutivo puede, o sea, en realidad, en este caso el Ministerio de Economía, puede topear, puede decir, no, mira, este liceo no porque no es carenciado, podría, por lo menos la ley se lo permitiría, y puede incluso decir, no, mira, en vez de darte la donación máxima, o sea, de darte la exoneración máxima te doy menos, pero tiene una oscuridad eso, o sea, no está claro cuáles son los criterios, no hay información de hecho
de cuáles son los criterios de por qué le exoneran y por qué no, y cuáles serían los mecanismos. Otra forma de avance privatizador, que como el caso del plan Ceibal, pero otra forma es que no se da en la educación formal tanto, hay algunos casos, pero no son de gran impacto, pero son cuando el Estado terciariza directamente en instituciones privadas la educación, ¿no? El caso de los CAIF, ¿no? La primera infancia está totalmente terciarizada, o sea, hay un plan que ya a priori dice, bueno, el Estado lo que va a hacer es contratar empresas privadas para que lo hagan. Eso también es otra forma que avanzó tímidamente en algunos programas específicos, pero que podría avanzar más, o sea, hay institucionalidad para que eso suceda. Ahora, si uno mira las diferentes modalidades de privatización que se están dando ahora, lo que parece indicar que hay como un nuevo modelo que no está dado por ejemplo, por la venta total o parcial de una empresa o por la dinámica de impulsar a los liceos privados vía voucher, sino que está dado directamente por una acción gubernamental estatal que transfiere parte de sus funciones a un privado. Eso uno lo puede ver claro en la educación, en la generación de energía eólica y en otros. Esa característica común surge de qué? O sea, esa perspectiva es similar a lo que vos comentabas sobre modalidades que se instalaron primero en Europa, que luego son impulsadas por los organismos multilaterales y que Uruguay no escapa, pese a tener gobiernos supuestamente no privatizadores. O sea, pero estamos frente a una modalidad de privatización nueva, que requiere no de un retiro del Estado, sino de una acción deliberada del Estado para privatizar áreas. Sí, claro. Eso es lo que propone, por lo menos, por ejemplo, el caso de Hall, que lo cité bastante, pero hay otros teóricos que hablan de esto. Que, bueno, la era neoliberal tampoco está tan claro que el Estado ya se ha retirado, ¿no? Sino más bien vendió empresas públicas y lo que incrementó su participación en que esas empresas pudieran funcionar y tener renta vía infraestructuras y vía también subsidios y cosas. O sea, no es que el Estado se achica. En este caso pasa lo mismo, pero incluso es un poco más perverso, porque el Estado le garantiza o sea, le transfiere algo que históricamente hacía a un privado y le garantiza una renta por un tiempo muy largo en el tiempo y a tasas de interés bastante elevadas. El caso de la energía eólica es claro, ¿no? O sea, son contratos por mucho tiempo donde el Estado le va a pagar seguro, quiera o no quiera la energía, y muy rápidamente, y además una cantidad de otras baterías de exoneraciones impositivas que al privado de alguna manera le consigue el crédito a tasa de interés muy baja. Entonces de alguna manera el privado invierte un poco, pero de alguna manera recupera la inversión rápidamente y las tasas de ganancias, la rentabilidad que genera, son elevadas y por mucho tiempo y muy seguras. Esa utilización del Estado de esta nueva oleada está asociada a esta idea de, bueno, hay una cantidad de flujo de dinero que no tienen colocación en otros sectores y bueno, se empiezan a utilizar los estados garantizando renta. Lo que termina pasando es que se mercantilizan cosas que antes eran públicas o que antes eran del Estado. En el caso de la educación es claro, ¿no? O sea, hay una mutación del rol del Estado pensando la actividad educativa como un mercado. Esto también está bueno para pensarlo porque eso que decíamos, la primera oleada de la educación había estado bastante, o sea, no había vivido este fenómeno y ahora sí. Y las multinacionales, las transnacionales asociadas a la educación es también un negocio maravilloso ahí. Porque, bueno, una de las cosas que se dice es que la educación es un bien un servicio que no, por ejemplo, no degrada el medio ambiente, o sea, que puede ser explotado y reexplotado con mucha intensidad. Y pensado como un mercado y no como un bien público, también genera una cantidad de problemas, de acceso, de sobrecostos, de quienes acceden a determinada calidad de educación y quienes acceden a otra. Cuando el Estado tampoco es la panacea, cuando lo brinda el Estado, tampoco es la panacea de la educación, pero de alguna manera bueno, puede generar políticas universales de educación. Cuando uno lo deja en las manos del mercado, los que acceden a un determinado tipo de educación va a estar asociado a sus recursos. Incluso cuando el Estado garantiza el derecho. Por ejemplo,
Una de las cámaras empresariales de la educación, que son las cámaras empresariales se nuclean en dos núcleos, las que responden a los colegios católicos y el resto. La de los colegios católicos de los años 40, esa como cámara, capaz un poquito antes, y ellos están a fin de esta idea de que el Estado garantice el acceso. ¿Esto qué quiere decir? Ellos hablan de la fonacización de la educación, que es como pensar como el sistema de salud a la educación. Es decir, el Estado garantiza el derecho de acceso, lo que hace es le da, esta idea de los vouchers, le da un papel a las personas para que accedan. Lo que termina pasando en los hechos es que se forman instituciones privadas para el sector más pobre o más ahí en el medio. El sector público atiende a los más carenciados y los más ricos siguen yendo al sector de élite. Lo que se hace es se fragmenta aún más la educación, ¿no? Más de lo que está. Un poco el sistema de salud generó eso, ¿no? Cuando se habilitó mucha gente se pasó al sector privado, pero después había copagos y formas, no sé, ticket y el problema geográfico. Y mucha gente, cuando se abrió el corralito, volvió al sistema público porque le quedaba la policlínica ahí al lado y no tenía que pagar nada. Con la educación posiblemente suceda, con la experiencia que hay por lo menos con los vouchers sucede eso, que fragmenta mucho más el sistema educativo.